para cada uno de los habitantes de la tierra. Aleluya. Amado amigo, usted que está desde su casa, usted que está en su hogar, que por dicha o tal razón no se acercó a su trabajo, a su labor diaria, aún así siéntase bienaventurado de que el Señor en su misericordia esta mañana nos concede tener esa gracia, ese privilegio de poder estar escuchando su palabra una vez más, porque sabemos que hay personas en lugares que anhelan, que desean, que necesitan escuchar esta buena palabra de parte del Señor. Tienen esa necesidad y ese sentir en su corazón de poder tener una palabra de esperanza, una palabra que le produzca vida, una palabra que le produzca salvación por medio de la obra de Cristo. Así es que siéntase más que bienaventurado por esta palabra que viene de parte del Señor. Vemos en estos tiempos que están muy escandalizados. La persona está desalborotada. La persona en su conciencia, en su pensamiento, está viendo que hay un tiempo de tormento, un tiempo de angustia, un tiempo de tribulación. Un tiempo en el cual esta enfermedad que ha tocado a muchos de los habitantes de esta tierra, por causa de esto las personas están angustiadas. Ahora bien, hay una enfermedad que el ser humano tiene en su interior, que es aún mayor que la que el hombre puede ver en este tiempo. Hay una enfermedad que abarca más límites y ha alcanzado a muchas más personas que esta simple enfermedad que está impactando al mundo entero. Y es bien dicha la enfermedad del pecado. Bien nosotros sabemos que cada persona en su interior desde pequeño ha nacido con esta raíz de pecado, esto que lo impulsa a hacer el mal. Ayer mi hermano hablaba sobre aquel hombre llamado Naamán, que era grande y poderoso en el ejército de los asirios. Este hombre que en un momento dado se encontró con una enfermedad de lepra, un hombre que se encontró con una enfermedad física, una enfermedad mortal según la carne. Pero en esta hora yo quisiera que juntamente con usted me acompañe a estar hablando un poco sobre esta enfermedad, la enfermedad del pecado. Algo que produce cientos de muertes, millones de muertes en el mundo entero. Porque la misma palabra del Señor da a conocer que este pecado que mora en el hombre es lo que le produce la muerte. Y yo quisiera que usted juntamente conmigo me acompañe a darnos cita a la palabra del Señor en la carta a los Romanos, su capítulo 7, versículo 12 en adelante. Usted que tiene una Biblia en su casa me puede estar acompañando para darse cuenta que esto no son palabras inventadas por mí ni inventadas por hombre, sino que toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir. Esta escritura es útil para toda buena obra de parte del Señor. Así que acompáñenme, la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 12 en adelante. Aleluya. Quisiera estar hablándole unos cuantos momentos bajo el tema salvos por los méritos de Cristo, viendo la incapacidad del hombre, que no tiene una forma por su propia naturaleza de buscar a Dios, de tener una salvación por su fuerza. Quiero estar hablándole de la salvación por los méritos de Cristo. Así que vamos a estar dando cita, carta a Romanos, capítulo 7, versículo 12 en adelante. Y la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya dicen así: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno viene a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado,
produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, viniendo al pecado. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Esto está en mi miembro, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo en mi mente sirvo a la ley de Dios, mas en la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aleluya. Bendecido sea Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias, amado de mi alma, Señor, por la oportunidad, Señor, por el privilegio, Padre, que tú me concedes, Señor, estar en este lugar, Señor, para así estar hablando de tu palabra, Dios mío. Gracias, Padre, por la obra que tú has hecho, Señor, para justificarnos, Señor, por medio de tu sangre, Señor. Gracias, Dios mío, Padre, porque aún nosotros siendo, Padre, aborrecedores de ti, Señor, aún tú extiendes tu mano, Señor, para con nosotros, Señor. Y día tras día, Padre, nos brinda una nueva oportunidad de salvación, Dios de mi alma. Padre, te damos gracias, Señor, Padre, porque no somos salvos, Señor, por los méritos de nosotros, Señor. Porque si fuera por nuestra vida, Señor, por nuestra mente, por nuestros deseos, Señor, cada día, Padre, dejarnos más y más de ti, Señor. Pero simplemente por tu gracia, simplemente por tu misericordia, nos diste reconciliación por medio de Cristo Jesús, por medio de tu sangre y por medio de tu sacrificio, Dios de mi alma. Padre, por eso te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amado amigo, salvos por los méritos de Cristo. Somos salvos de esa enfermedad de pecado, de esa raíz de ese mal, simplemente por los méritos de Cristo. Nosotros vemos la humanidad como está andando. Vemos a la humanidad que día tras día está yéndose en desobediencia delante de los ojos del Señor. No es algo a ocultarse, que la humanidad día tras día se va según su vanidad, según su propia mente, según su propio deseo. No es algo de ocultar o algo aparte, escondida, de saber que el hombre día tras día está haciendo según el propio deseo que hay en su interior. Podemos ver desde la creación del hombre, que el hombre creó a Adán y Eva, creó al hombre y lo creó a su imagen y su semejanza. Pero el Señor le dio un mandamiento, le dio una palabra y le dijo que de un árbol que estaba en medio del huerto, el cual el Señor le hubiera dejado al servicio a cargo del hombre. En medio de ese huerto había ese árbol y el Señor le dijo que no comiera de ese árbol, porque el día que comiere de ese árbol ciertamente morirá. Ahora bien, el hombre tenía dicha cualidad en su interior, que era la semejanza con el Señor. Pero el hombre fue engañado y seducido por la serpiente.
Este hombre en aquel entonces se dejó distorsionar la palabra de vida que el Señor le había entregado en sus manos, el aliento de vida que el Señor hubiera depositado en su interior, por simplemente querer satisfacer con su propio deseo, querer saber el bien y mal por su propia mentalidad. Cuando vemos que la serpiente se acercó a Eva, le dice en aquel lugar que no iban a morir, lo está engañando. Le está diciendo que simplemente ellos van a tener el conocimiento del bien y el mal. En aquel entonces el Señor le había provisto lo que era bueno y lo que era malo para aquel entonces. El Señor le hubiera dado la libertad. Pero como el hombre no se abasteció simplemente con la palabra del Señor, con lo que Dios le establecía en ese momento, sino que quiso seguir según quiso tener en su corazón esa naturaleza engañada según que el enemigo le entregaba al hombre, de querer ser como Dios, saber viendo el bien y el mal, ignorando aún que el hombre ya era como Dios, ignorando que el Señor le hubiera entregado de su propia cualidad al hombre, siendo una persona pura en aquel entonces. El hombre escogió desobedecer a Dios y por causa de eso entró el pecado en la humanidad. Por causa de eso vemos que el pecado se ha propagado de tal manera que aún en nuestro tiempo el pecado abunda en masa, en su gran mayoría. En este tiempo estamos viendo cómo el pecado está operando en la persona, que ya no hay ni padre para hijo ni hijo para padre, que ya las personas se están matando y están cometiendo hechos vergonzosos delante de la presencia del Señor, que ya no le importa tener en cuenta a Dios en nada de lo que hace, sino que simplemente con su vida quiere satisfacer su propia mentalidad caída, su propia naturaleza. Ahora bien, el Señor aquí en la palabra donde leímos, en el versículo 12 del capítulo 7 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. La palabra que el Señor da, la ordenanza que el Señor nos da a seguir, es santo, justo y bueno. El Señor dijo en su palabra desde el principio de la creación, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31 en adelante, dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. La palabra y estatuto que el Señor da al hombre no es para condenar al hombre, no para que el hombre, no para hacer perder al hombre, sino para que el hombre pueda vivir en una manera santa, justa y buena. Ahora bien, nosotros tenemos una naturaleza que desde pequeño nos impulsa hacia el pecado. Desde pequeños podemos ver que los niños ya son malcriados sus padres sin usted ni siquiera tener que decirle que sea malcriado. Desde pequeños los niños quieren robar aunque sea un pesito sin ni siquiera decirle que roben ese pesito. La naturaleza de ese mismo niño, de cada uno de nosotros desde pequeño, nos enseña y nos impulsa, nos atrae a que nosotros en nuestra conciencia y nuestro ser tengamos que irnos de la presencia del Señor hacia el mal. Y ese pecado no solamente está en este país, no solamente está en alguna persona, no solamente está en alguna persona de baja sociedad ni de alta sociedad, sino que está en toda la persona. Así mismo como dice la palabra del Señor, que todos nos apartamos de la una. A una nos hicimos inútiles. A una nos fuimos en pos de desobediencia delante del Señor en nuestra concupiscencia de nuestra mente. Pero aquí mismo nos dice que la ley es espiritual, pero que uno es carnal. El Señor quiere que cada uno de nosotros andemos según su ley, por eso lo estableció. El Señor no quiere que nosotros andemos en este mundo como chivos sin ley, como personas que no tienen raciocinio propio, sino que andemos en su ley santa, justa y buena. Vemos que la persona día tras día, segundo a segundo, minuto a minuto, va yéndose hacia la maldad. Y por causa de eso el Señor mandó esta ley, mandó esta palabra, mandó estos mandamientos que quizás nosotros nos hallamos medio pesados, medio incómodos, pero son santos, justos y buenos para nuestra sociedad.
Porque con nuestro propio hecho nosotros damos a conocer que esa ley es buena. Porque si nosotros, sabiendo que a nosotros no nos gustaría que nos maten a un familiar de nosotros muy cercano, y el Señor dice en la palabra que no matemos, y nosotros aún así tenemos el deseo de hacerle un daño tal a otra persona, sabemos que en nosotros hay un pecado que el Señor trata de evitarlo, que el Señor no quiere que nosotros andemos según ese pecado, y por causa de eso el Señor establece esta ley. Y así mismo damos a conocer que nosotros, no queriendo que nos hagan ese mal a nosotros, y aún así damos a conocer que ese mandamiento de parte del Señor es bueno, de que lo dio por una buena obra, de que no fue para darnos cargas sin ningún motivo, sino porque fue lo bueno y justo delante de sus ojos para esta sociedad. Ahora bien, hay algo que nosotros tenemos, como le hablaba, que es del pecado. En el versículo 15 donde leímos, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si no quiero, y si lo que quiero, y si no quiero esto, apruebo que la ley es buena. En nosotros, quizá en la mentalidad de muchas personas, de muchos en la sociedad, se creen personas justas, se creen personas buenas, se creen personas que con su mentalidad ellos se sienten conformes, pero con su hecho están negando eso que en su mentalidad cree, o en su corazón cree que es puro, cree que es bueno, cree que es justo. Con lo mismo hecho de la persona está negando lo que hay en su interior, que le quiere hacer lo bueno. Pero la misma mentalidad de la persona le provoca que haya un pecado en su vida, que con sus hechos, con sus miembros, los impulsa a hacer el mal. Ahora bien, en la palabra, en el libro de Deuteronomios, capítulo 27, versículo 26, nos habla acerca de una ley que el Señor le había establecido para el pueblo de Israel. Y el hombre en su propia fuerza no podía cumplir con esa ley. Dice la palabra que maldito todo aquel que no hiciere todo aquello que había sido establecido en el libro de la ley. O sea, en mí hay un deseo de hacer el bien. En mi interior hay algo, pero en mi misma carne, en mis mismas pasiones, en lo mismo que yo deseo en mi carne, el sentir de la carne, por eso habla Pablo que el sentir de la carne es muerte. Ese mismo sentir me provoca que yo haga contrario a lo que hay en mi interior. Así que esto mismo que era el Señor produjo para mí, que creó para mí, para vida, la ocasión de la carne lo ha hecho que sea para muerte. Porque esto mismo que el Señor ha dado, de que no desobedecer a su palabra, de que no matar, eso mismo en mi propia carne, el deseo maligno, el deseo pecaminoso que hay en mí, lo que produce que yo desobedezca la palabra del Señor, y por tal cosa desobedezca y haga estos actos abominables delante del Señor. Una de estas causas, esta es la causa principal que produce muerte en el ser humano. No es ni siquiera una enfermedad, no es ni siquiera tantos hechos o tanto asesinatos y tantas cosas que acontecen en este mundo. No es eso. La causa principal y la mayoritaria que hay en el mundo de causar muerte es el pecado. Porque el pecado, a causa del pecado entró una separación con el Señor. Por causa del pecado nosotros tenemos una lejanía y una muerte espiritual, condenados a la muerte eterna. Ahora bien, somos acercados al Señor, somos salvos simple y exclusivamente por los méritos que Cristo hizo. Nosotros sabemos que nosotros somos malos. En nuestro interior lo que impulsa
a que nosotros pequemos día tras día. Pero los méritos que Cristo hizo en esta tierra, de que vino en este mundo, vivió una vida completamente santa delante del Señor, una obra que ni usted ni yo podíamos cumplir en esta tierra, una obra que ni usted ni yo podíamos alcanzar por nuestra propia fuerza, por nuestro deseo. Esa obra que Cristo Jesús vino a hacer en esta tierra, de que vino a traer, como dice en su palabra, de que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, de que en nosotros había el deseo del pecado, pero aún así Él pagó el precio para que tanto usted como yo pudiéramos tener la salvación y la conexión con el Padre nuevamente, para que usted y yo podamos tener la reconciliación con el Padre para gloria y honra de su nombre. Vemos que ahora nosotros no podemos hacer nada en la condición que nosotros tenemos delante del Señor. Usted quizá pueda tratar de hacer tantas cosas, hacer sacrificios, hacer sacrilegios, quizá hacer una misa para tantos muertos, lo que sea. Pero así mismo como hablaba nuestro hermano ayer, por esa obra que nosotros hacemos, por esa obra que nosotros nos inventamos, nosotros no podemos reconciliarnos de esa vida de pasar de muerte a vida por nosotros mismos. Y por causa de esto, el Señor tuvo que entregar a su Hijo para que Él viviera una vida perfecta por nosotros, ya que nosotros no podíamos vivir esa vida perfecta, para que así por medio de su obra nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Por medio de ese regalo nosotros podemos tener una entrada delante de la presencia del Señor. Por medio de esa gracia nosotros podemos tener nuevamente esa salvación que en un momento habíamos perdido. Ahora bien, yo le exhorto a cada una de las personas que no confíen según su propia prudencia, porque día tras día el pecado envuelve a la persona que se quieran conformar con su buena obra que hacen en este mundo. Que el pecado produce en la persona una ceguera que no ve el mal que hay en su interior. El pecado provoca en la persona que creen que con los hechos que están haciendo, hechos vergonzosos delante del Señor, que ellos se sientan conformes con esos hechos que están haciendo. Y yo le exhorto a cada uno de los amigos que puede estar escuchando en esta hora, de que confiemos en los méritos de salvación que Cristo Jesús vino a traer. Que confiemos en esa salvación que Cristo Jesús vino a propagar y vino a traer a este mundo. Que muchas personas están buscando la cura insaciablemente hacia esta enfermedad física que está atormentando al hombre, pero pocas personas están buscando la cura a esa enfermedad de pecado que hay en el hombre. Pocas personas están buscando la cura para su salvación. Pocas personas están buscando, están afanándose, están preocupándose por alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Y ya que se nos ha sido dado este regalo, ya que el Señor en su amor y su misericordia ha entregado a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida y reconciliación por medio de Él, ya que el Señor simplemente por su abundante gracia, misericordia y amor ha enviado Él mismo, ya que el hombre no podía reconciliarse con Él por causa de la condición que tenía, Él mismo se entregó para que nosotros pudiéramos tener la puerta de salvación que es Cristo Jesús. Así que, amado amigo, acerquémonos al Dios de nuestra salvación. Acerquémonos a ese que nos tiene una palabra de vida y de salvación. Acerquémonos por los méritos que Él hizo al vivir una vida justa, vivir una vida perfecta y entregarse por ti y por mí. Aprendamos a reconocer ese grandioso sacrificio que el Señor hizo y a confiar en su obra que solamente Él pudo hacer. Aprendamos a confiar en el milagro de salvación que Él tiene preparado para con cada uno de nosotros. Porque sabemos que sin nuestra carne, nuestro cuerpo físico, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos, en un momento parte de esta tierra por medio de tantas cosas que están aconteciendo en este mundo. Si en un momento nosotros partimos de esta tierra por medio de los sucesos que están aconteciendo en esta humanidad, nosotros tenemos
una ventana, una puerta abierta para la salvación de nuestra alma, que es lo que importa. Nosotros tenemos una puerta abierta por medio de Cristo Jesús, para que nosotros, como dice en sus palabras, todo el que cree en Él sea salvo. Así que, amado amigo, usted no tiene ninguna condición para usted venir. Usted tiene que creer en el Señor Jesucristo y andar según su voluntad simplemente. Usted no va a tener que clavarse 500 clavos en el cuerpo, no va a tener que andar de calle en calle haciendo tanto tipo de loquera, sino que simplemente aceptando los méritos que Él ha hecho por ti y por mí, simplemente recibiéndole como el Señor y Salvador. Y veremos, cada uno de nosotros veremos que nosotros vamos a tener salvación y paz para con el Señor por la vida eterna. Aleluya. Amado Dios y Padre de gloria, te alaba mi alma y te exalta, Señor, porque tú has sido, Señor, fiel y verdadero para con nosotros. Porque aún tú reconociendo, tú viendo, sabiendo, Dios